¿Sabías que magenta y fucsia son exactamente el mismo color? Ven que te cuento su origen. A mitad del siglo XIX y en plena revolución industrial había un montón de señores metidos en laboratorios de toda Europa intentando crear colorantes artificiales para usar en la industria textil. Hubo un tinte rojo purpúreo que descubrieron casi al mismo tiempo varios de estos equipos de trabajo independientes. Como equipos estaban el de Jakob Nathanson, el de August Wilhelm von Hofmann, el de François Emmanuel Bergin y el de Nicholson y Moll. Fíjate, Nathanson y Hofmann no se dieron cuenta de la importancia que podía tener esta sustancia en el mundo textil, que eran unos visionarios ellos. Nicholson y Moll llamaron a este tinte roseína. Bergin entendió su potencial y lo patentó, pero como fue incapaz de producir industrialmente su invento, se lo vendió a los hermanos Renard, que eran unos tintoreros de Lyon, por la friolera de 100.000 francos. Los hermanos Renard llamaron fucsina a este tinte artificial, ya que el color recuerda mucho al de la fucsia, al de la planta. Finalmente, en 1860, los franceses la renombran como magenta para celebrar la victoria sardo-francesa en la batalla del mismo nombre. Se dice que las grandes cantidades de sangre derramada en el campo de batalla recordaban al rojo del popular colorante. Y ahora ya no vas a tener dudas en si llamarlo magenta o fucsia.